la manera en que ha evolucionado la sociedad, así ha evolucionado el derecho, tratando de acomodar la normativa a la realidad social. Sin embargo, cada doctrina que surge tiene su lado positivo y negativo, los que la avalan y los que están en contra. Asimismo, en esta evolución de la humanidad, en la que se ha conseguido grandes conquistas como todo lo que respecta a derechos humanos y garantías individuales, plasmadas en constituciones políticas de cada estado, a nivel interno, y en instrumentos bilaterales, regionales o mundiales, a nivel internacional. En estos tiempos no ha sido de la excepción y surge como una postura teórica en la dogmática penal, el derecho penal del enemigo, mediante el cual el Estado ya no dialoga con los ciudadanos para mantener la vigencia de la norma, sino que combate los peligros. La pena se dirige al aseguramiento frente a hechos futuros, no a la sanción de hechos cometidos. El derecho penal del ciudadano define y sanciona delitos o infracciones de normas que llevan a cabo los ciudadanos de un modelo incidental y que normalmente son las simples expresiones de un abuso por las mismas relaciones sociales en que participan desde su estatus ciudadanos, es decir, en su condición de sujetos vinculados por el derecho. El delito de un ciudadano no aparece como un principio del fin de la comunidad ordenada, sino solo como irritación de esta, como desliz reparable, concluye Jacobs. En el Estado moderno ven el autor de un hecho normal, no a un enemigo que ha de destruirse, sino a un ciudadano, una persona que mediante su conducta ha dañado la vigencia de la norma y que por ello es llamado a equilibrar el daño en la vigencia de la norma. Una de las diferencias entre los seres humanos y los animales es precisamente la capacidad que el humano tiene de identificar y procesar los factores que generan conflictos. Viendo la necesidad de armonizar las relaciones interpersonales, los hombres se cuestionaron acerca de cómo introducir esos criterios de autoridad que generarían el desarrollo de tales relaciones, pues así evolucionaron hasta tener el concepto de hoy en día de qué es Estado. Y no es otra cosa que es una forma de organización social, económica, política y coercitiva. Podría decirse que para tener un control sobre las personas y los conflictos que se generarán de sus acciones se creó un conjunto de normas de convivencia que ayudarían a evitar o corregir a aquellos que actuarán de manera incorrecta. Si bien los códigos antes relacionados los contienen todos, algunas normas regulatorias de los diversos ámbitos de relaciones entre las personas. Ellos son los cimientos sobre los cuales se desarrolla el régimen sancionatorio. Los comportamientos atentatorios contra la vida, honra y bienes de las personas, hoy conocidos como delitos, que luego de un largo proceso evolutivo constituyen el denominado derecho penal. Cabe preguntarse en este momento, ¿qué consecuencias me generaría causarle intencionalmente la muerte a una persona? ¿Qué pasaría si en un accidente de tránsito atropello a una persona causándole la muerte o lesiones a su integridad física? ¿Qué pasaría si durante el accidente me encuentro en estado de licoramiento? ¿Cuáles serían las consecuencias de lanzar públicamente afirmaciones que lesionen la honra de otra persona? Si destruyo la propiedad de una persona de manera intencional, ¿qué sanción debo esperar? ¿Qué ocurriría si en el ejercicio de función pública desvío dineros públicos a propósito, diferentes a aquellos que para los cuales estaba destinado? Ejemplo de un caso. Carlos atropella con su motocicleta a Jairo, quien por las lesiones sufridas fallece. El agente de tránsito le hace una prueba de alcoholemia a Carlos y detecta estado de licoramiento en grado 3. Rendido el informe de los hechos y puesto a Carlos ante la disposición de la Fiscalía tras la muerte de Jairo sin investigar los hechos, ya teniendo pruebas, el juez de control de garantías solicita la legalización de la captura de Carlos, le formula amonestación por el delito de homicidio o le decreta la medida de aseguramiento. Una vez se hayan agotado las etapas de la investigación por la Fiscalía, esta solicitó al Juzgado Penal del Circuito realizar la audiencia para la formulación de acusación, en la cual acusa a Carlos y muestra las pruebas.
Luego, el defensor de Carlos debe presentar las pruebas para la defensa. Seguidamente, el juez dictará el sentido del fallo, que dictará y señalará el día y la fecha para la lectura de la sentencia. En resumen, se tiene que, número 1, la vida de los seres humanos y sus conflictos son controlados por el Estado. Número 2, las conductas que constituyen delitos deben estar expresadas en una ley. Número 3. El derecho penal establece la ocurrencia del delito, identifica a su autor, las circunstancias y determina la sanción. El derecho penal del enemigo se basa en dos regulaciones fundamentales: el trato con los ciudadanos y el trato con el enemigo. El trato de los ciudadanos es el concepto jurídico fundamental utilizado para conceptualizar en materia penal. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que el derecho va creciendo, hay que imponer nuevas normas para regularizarlas en la sociedad. Y con el trato del enemigo es aquel que tiene como fin sancionar a aquellas personas por su comportamiento inaceptable. Esto quiere decir en materia penal. De la manera que evolucionaba la sociedad, así evolucionaba el derecho, tratando de acomodar la normativa a la realidad social. Sin embargo, cada doctrina que surge tiene su lado positivo y negativo, los que la avalan y los que están en contra de sí mismos. En esta evolución de la humanidad, en la que se han conseguido grandes conquistas, como la correspondiente a derechos humanos y garantías individuales, plasmadas en constitución políticas de cada Estado a nivel de derecho interno e instrumentos bilaterales, regionales o mundiales a nivel internacional, en estos tiempos no ha sido la excepción y surge como una postura teórica en la dogmática penal, en el derecho penal del enemigo, mediante el cual el Estado ya no dialoga con los ciudadanos para mantener la vigencia de la norma, sino combate peligros. La pena se dirige al aseguramiento frente a hechos futuros, no a la sanción de hechos ya cometidos. El pensador alemán Günther Jacob sostiene que en toda sociedad hay dos clases de individuos, el ciudadano y el enemigo. No hay relación de jerarquía y subordinación más evidente que aquella por la que el Estado somete al individuo por la fuerza a sufrir castigo que la pena supone. Solo el Estado, por medio de su órgano con facultad para ello, puede crear normas que definan los delitos y que impongan sanciones de acuerdo a la dogma legalista. La acción dirigida a la persecución de los delitos es siempre pública, aun los casos que debe ser intestada por el particular. El derecho penal del enemigo optimiza la protección de bienes jurídicos. El Estado no dialoga con ciudadanos para mantener la vigencia de la norma, sino que combate a sus enemigos, es decir, que combate el peligro. De ahí que la pena se dirige hacia el aseguramiento frente a hechos futuros, no a la sanción de hechos cometidos. El principio de la legalidad establece que nadie podrá ser penado por acciones u omisiones que no estén expresadamente calificadas como faltas en una ley anterior a su perpetración. El artículo 305 del Código Penal sanciona con pena de prisión a quien infrinja las medidas impuestas por la ley o por las autoridades sanitarias para impedir la introducción o propagación de una epidemia. El Estado no puede proteger por la vía penal los bienes jurídicos del individuo en contra de su propia voluntad y no puede existir un delito si no hay dolo o imprudencia en su autor. Para que la persona sea culpable, es necesario que conozca la conducta que él puede realizar para dicha probabilidad. No habrá acción penal relevante en los estados de inconsciencia. En toda sociedad hay dos clases de individuos, el ciudadano a quien se reconoce sus derechos fundamentales y el enemigo, a quien por haberse apartado gravemente del derecho, no de forma incidental, sino dolosa y duradera, y por tratarse de un individuo especialmente peligroso, no merece ninguna contemplación por parte del Estado, no puede ser tratado como persona, debe ser apartado de la sociedad.
El fin principal del derecho penal del enemigo es la seguridad cognitiva. En el derecho penal del enemigo no se trata ya, como sucede en el derecho penal general, la conservación o el mantenimiento final del orden, sino en la producción general de las condiciones, soportables por el medio de los cuales sean eliminados todos aquellos que nos ofrecen la garantía cognitiva mínima, que es necesario para poder ser tratados como personas.